Bien, buenas tardes, repito, vamos a iniciar con el tema de hoy. Ustedes ya saben el tema que tenemos programado para el día de hoy, es una continuación de lo que vimos la semana anterior. Acabamos de ver la semana anterior de animales invertebrados, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo se clasifican, ya sabemos dónde ubicarlos. Por ejemplo, si yo le digo, ubíqueme en su respectivo grupo a una araña, entonces ustedes saben que esa pertenece al grupo de, Invertebrados. ya correcto, de los invertebrados, pero dentro de los invertebrados pertenece a qué Artrópodos. grupo? Artrópodos. Artrópodos, excelente, Artrópodos. artrópodos, sí, muy bien. Artrópodos, y nosotros nos damos cuenta, sabíamos una característica principal. ¿Por qué sabemos que pertenecen a los artrópodos? ¿En qué se caracterizan los artrópodos? Porque Tienen patas, profe. Porque tienen patas, Porque tienen patas. patas Tienen patas articuladas. Articuladas. tienen Por eso les patas, dice artrópodos. por eso se les llama Nada. artrópodos. Muy bien. Sí, la palabra artrópodos viene de dos palabras que son patas y articuladas, ¿no? Entonces, Articuladas. eso nosotros ya conocemos, ya sabemos. Ahora vamos a ver un tema de la otra clasificación, de la otra clase de animales que nosotros conocemos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Josué va, a ver, no. Vamos a ver, alguien que esté con computadora. Con una computadora. Danielita Monge. Danielita Monge, me vas a ayudar el día de hoy, ¿no? Por favor, te voy a asignar los controles para que me ayudes a eliminar a los que están con cámaras apagadas. Te informo por si acaso le quieras eliminar a Victoria Amaya. Ella ya nos pidió permiso, ella tiene dificultades con la cámara, está dañada su cámara, entonces ella no va a poder encender. Pero por ahí veo a Francisco Trujillo, a Doménica Zambrano, que están con las cámaras apagadas, entonces tú tienes el control para poderlos eliminar si es que no encienden sus cámaras, ¿no? Los demás ya saben la forma de pedir permiso para ir al baño y tantas otras cosas que sabemos, ¿no? Francisco Andrade, tenga la bondad de prender la cámara. Bueno, vamos a continuar. Vimos en el video la clasificación de los animales vertebrados, en este caso, vertebrados, y nos daba al inicio del video nos explicaba por qué se llaman animales vertebrados, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya conocemos, ya sabemos los que vimos el video, por qué se llaman animales vertebrados. ¿Quién responde? A la cuenta de 1, 2. A ver, Kaylee levantó la mano. A ver, Kaylee. Porque tienen esqueleto interno y columna vertebral. Ya tienen un esqueleto interno y la columna vertebral, ¿no es cierto? ¿Esto qué nos permite o qué les permite a los animales vertebrados? ¿Les permite hacer movimiento? Hacer movimientos, sí, nos permite caminar, saltar, incluso volar, ¿no es cierto? Aunque tienen similitud, por ejemplo, hay animales que vuelan, hay vertebrados e invertebrados. Recuerden, hay unos invertebrados que vuelan. ¿Cuáles son estos? Las aves. Las aves. Invertebrados. El mosco. Ya, las moscas, los moscos, ¿no es cierto? La araña. La mariposa. La araña vuela. Bueno, por ahí sí decía, ¿no? Que una de las notas curiosas que hay unas arañas que vuelan también, ¿no? Bueno, las mariposas, correcto. Sí, pero acá vamos a ver que las aves también vuelan, pero son diferentes porque sí tienen esqueleto interno, tienen huesos que nosotros sabíamos llamar, ¿no? O lo que llamamos hoy una columna vertebral, ¿sí? Listo, más preguntas. A ver, quiero que me ayuden ustedes con grupos o cuáles son, en qué grupos se dividen o se clasifican los animales vertebrados. Levanten las manitos, por favor. A ver, Kaylee, solo Kaylee está levantando la mano. Los demás no han visto el video, no han consultado, no son investigadores. A ver, Kaylee.
en aves, en mamíferos, en anfibios, en reptiles y ya. Y nos falta uno. Mamíferos. No, ya dijo mamíferos. A ver, ¿quién más nos ayuda? Mamíferos. ¿Y los? Reptiles. Ya, a ver. Mamíferos, reptiles, aves, anfibios y... Anfibios, Corina. peces. Acuáticos, profe. Acuáticos. No, no. Peces, muy bien, peces. Lo que nos faltaba eran los peces, ¿no es cierto? No, no se llaman, o sea, no, claro que son acuáticos, sí, pero pertenecen al grupo de los peces. Recuerden que acuáticos también hay invertebrados, pues, ¿no es cierto? Entonces no podríamos decir nosotros que todos los acuáticos son vertebrados, ¿no es cierto? Bien, otra que quiero ver, o si es que ustedes estudiaron otra de las características. Por ejemplo, a ver, por ahí decía de los mamíferos. ¿Cuáles son las características de los mamíferos? ¿En qué se caracterizan o qué tienen de parecido los mamíferos? A ver, ¿quién levanta la mano? Jocelyn Payo, a ver, Jocelyn. Que nacen de la madre. Ya, una nacen del vientre de la madre. Pero, Jocelyn, pero no todos, ¿no? No todos. Ya vamos a ver cómo es esto, ¿no? Corina, a ver, ¿qué más nos puedes decir? Tienen el cuerpo cubierto de pelos, tienen pulmones, tienen patas, caminan y son vivíparos y viven en la tierra. Ya viven en la tierra. Los mamíferos. Igual, no todos, ¿no? Sí, ya vamos a ver. O sea, la mayoría sí, pero no todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Ismael nos dice, la ballena también es mamífero, ¿sí? Pero no vive en la tierra, ¿sí? Entonces, eso también hay que tomar muy en cuenta. Bien. Corina, Kaylee, digamos, a ver, nos está levantando la mano. Profe, el murciélago también es mamífero. Ya, muy bien, el murciélago también es mamífero y vuela, ¿no? Entonces estas son las notas que salen de las características generales. Decíamos que todos tienen patas y caminamos, ¿no? Decía que Corina, pero hay uno en especial que vuela, ¿no? Entonces, este es son los murciélagos, ¿no es cierto? Los murciélagos, muy bien. Dentro de los mamíferos. Decíamos que todos los mamíferos nacen del vientre de la madre. ¿Será correcto que todos nacen del vientre de la madre, todos los mamíferos, o habrá alguno que nace de huevos? ¿Quién me dice ustedes? Todos los mamíferos nacen del vientre de la madre, profe. ¿Todos, Kaylee? ¿Todos? No. ¿Sí? Profe. No, profe. A ver, ¿quién dijo no? Dana Rayo creo que me dijo. A ver, ¿quién dijo? A ver, dime, Josué. Los peces. Los peces no son mamíferos, ¿no es cierto? Los peces no son mamíferos. Estamos ahorita hablando solamente de los mamíferos. Ya vamos a entrar a ver las características de cada uno, pero sí quisiera investigar si es que ustedes saben algo. A ver, Victoria Maya, un animal mamífero que no nazca del vientre de la madre. Las ballenas. ¿Las ballenas? ¿Segura? ¿Las ballenas de qué nacen? De huevos, profe. ¿Segura? Sí. No, profe, ellos nacen del vientre de la madre. Las ballenas también nacen del vientre de la madre, ¿no es cierto? ¿Y el delfín? Del vientre de la madre. También. Del vientre de la madre, Muy profe. bien, entonces, a ver, entonces lo que nos dice Kaylee es cierto. Todos, escuchen, parece que todos, absolutamente todos los mamíferos nacen del vientre de la madre, pero yo por ahí sé o conozco de uno que no nace del vientre de la madre, nace de huevos, pero es mamífero. Ismael.
ornitorrincos, los ornitorrincos. Ya, muy bien. Ornitorrincos, Isma. Correcto. Ornitorrincos. Muy bien. Hay un animalito que se llama el ornitorrinco. Ese ornitorrinco nace justamente de huevos, ¿no? Entonces es el único de los conocidos animales mamíferos que no nacen o no son vivíparos, son ovíparos, ¿no? Sí, sí estamos de acuerdo. ¿Alguien conoce al ornitorrinco? ¿Sí o no? Yo solo lo he visto en la televisión. Ya. Profe, yo sí lo conozco, tiene como un pico, pero es como un ganso. Ya. Pero no es un ganso, tiene pico de ganso, pero su pico es aplastado. Bueno, muy bien, correcto. Profe, Ahora tiene una vamos, cola larga. vamos con las aves. ¿Cuáles son las características de las aves? A ver, ¿cuáles serán? Tienen No así, plumas, profe. no así, Tienen no así. plumas. Levantemos la manito. A ver, Naomi Cuasapud. Están cubiertas de plumas. Correcto. Miren, la diferencia, ¿no? Los mamíferos, la mayoría, siempre tenemos que decir la mayoría para no decir todos, ¿no? Los mamíferos están cubiertos su cuerpo de pelo y las aves están cubiertos de plumas. Otra característica, Jocelyn Payo. Nacen de huevos, profe. Ya, sí, nacen de huevos. ¿Qué más? Adrián, Tienen alas. tienen alas. Tienen alas, plumas. Buenas tardes, De huevos. Buenas tardes, nacen de huevos, correcto. ¿Qué más? Buenas tardes, profe. Hola, Victoria. Profe, la mayoría se Tienen desplaza pico. volando. La mayoría se desplaza volando. Ahí está correcta la afirmación. La mayoría, ¿no? Porque algunos no vuelan. Algunas aves no vuelan. ¿Como cuál, por ejemplo? A ver. Como La las gallina. Como las 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 pingüinas. gallinas, digamos que las gallinas sí vuelan, ¿no? O sea, no tan alto, pero sí vuelan. pero vuelan un poquito. Los pingüinos. Ah, ya. Pero los pingüinos, ¿qué son? ¿Mamíferos o aves? ¿O peces? Aves también. Aves. También. Aves, profe, son aves. Aves porque también tienen alas. Ya, pero viven en el agua, pues, y las aves vivirán en el agua. No, profe. No, Hay pero el algunas pingüino que es viven en el agua. Profe, hay algunas que viven en el agua y otras. Ya, muy bien. Entonces, hay algunos animalitos que no cumplen con las características, ¿no? Con todas las características, pero no por eso dejan de ser o dejan de pertenecer a este grupo. Sí, los pingüinos son aves, sí, los pingüinos también son aves y no vuelan. Otro animal que sea ave y que no vuele. Pingüino. Ya dijimos los pingüinos. Correcto, muy bien, Victoria. La avestruz, dice, ¿no? La avestruz, esa no vuela. ¿Por qué no vuela? Porque ella tiene patas Es largas. muy pesada. Porque es muy Porque es pesada. pesada. Sí, porque es muy pesada. Es el animal, es el ave, dentro de los animales, dentro de las aves, es el animal más grande, ¿no? De la misma forma, dentro de los mamíferos, ¿cuál será el animal más grande? ¿Será el elefante? Sí, La Ballena, profe, es la ballena. ballena. Heider Narváez, excelente. La ballena. Miren, hay una especie, una ballena, se llama la ballena azul, ¿no? Ustedes si conocen la escuela nuestra, en la escuela hay una cancha de fútbol, ¿no es cierto? Se dice que la ballena azul puede llegar a medir lo que mide una cancha de fútbol, ¿no? Entonces, muy, muy grande. La cancha de fútbol de la escuela, ¿no? O la cancha de básquet que nosotros tenemos ahí. O sea, de ese tamaño puede ser la ballena azul. Entonces, por eso se le considera el mamífero más grande del mundo, dentro de los grupos, del grupo de los mamíferos, ¿no? Muy bien, hasta aquí vamos bien. Características de los anfibios, a ver, ¿quién me dice? De los anfibios. Tienen el cuerpo húmedo. Tienen el cuerpo húmedo, muy bien. Viven en el agua.
Ay, ay, ay. Respiran por branquias. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a mover la colita. Aquí estamos en la dificultad, ¿no? Cuando son En la jóvenes parte... respiran por branquias y cuando son adultos a sus branquias las cambian por pulmones. Ya, estamos con levantada la mano Jocelyn Payo, Keili Valencia y Victoria Maya. A ver, vamos. Y Corina también. A ver, Jocelyn. Mayoría viven en el agua y en la tierra. Ya, viven en el agua y en la tierra. Ya vamos a ver. Steven. Cuando son jóvenes respiran por branquias y cuando son adultos respiran por pulmones. Bueno, muy bien. Corina. Nadan, saltan y son ovíparos. Ya, muy bien. Nacen de huevos. Keili. Que nacen en el agua y luego viven en la tierra, respiran por branquias y por pulmones cuando son adultos. Además tienen su piel húmeda. Muy bien. Victoria Maya. Su piel es húmeda y viven en el agua y en la tierra. Ya, muy bien. Excelente. Bien. Lo que nos decía Steven es una parte importante en este grupo de animales, ¿no? Mire, cuando son niños, cuando son pequeñitos, no niños, no, cuando son jóvenes, nos decía la palabra Steven, viven en el agua, ¿no? Y respiran por branquias. Lógicamente, para poder respirar el oxígeno del agua, lo único que se puede, por el único medio por donde se puede respirar el oxígeno del agua es por branquias, ¿no? Por pulmones no se puede respirar, ¿sí? Porque los pulmones, a los pulmones solamente se permite el ingreso de aire, ¿sí? Entonces, en el agua, como no hay aire, el oxígeno no puede ingresar al cuerpo de los animales. Entonces, lógicamente, tendría que respirar por branquias, ¿no? Todos aquellos animales, sean peces y todos los animales que respiran el oxígeno del agua, recuerden, esto es muy importante, ¿no? No respiran, los peces que respiran, cuando a ustedes le hacen una pregunta, ¿no? Y le dicen, la que más rápido conteste, y le dice, ¿qué respiran los peces? Y ustedes alzan la mano y dicen, agua. Mentira, es falso, no respiran agua. ¿Qué respiran? El oxígeno del agua. El oxígeno del agua. ¿Sí? Correcto, Doménica. Ahora, rapidísimo viene, por ejemplo, en un concurso que ustedes estén, ¿no? Un concurso de cumpleaños y llega el payasito y le dice, a ver, a la niña más inteligente, al niño más inteligente, le vamos a preguntar, ¿qué respiran los mamíferos? Dice, ¿respiran aire? Mentira, no, negativo. Respiran solamente el oxígeno del aire, ¿no es cierto? Eso es lo que nos sirve a nosotros. Entonces, cuando son jóvenes, ellos nacen en el agua, ¿sí? En forma de, primerito en forma de larvas, ¿no? Luego se convierten en renacuajos que se llaman, ¿no es cierto? Y ahí en ese entonces ellos respiran por branquias, respiran el oxígeno del agua. Pero miren, no sé si ustedes, creo que no topaba esa palabra, una palabra un poco extraña, que sucede cuando dejan de vivir en el agua y pasan a vivir en la tierra. ¿Cómo se llama esa palabra? Es una palabra un poco rara, no sé si ustedes la conocen. La metamorfosis. Correcto. Sí, ellos sufren la metamorfosis, ¿no? Mire, no sé si ustedes hayan visto, bueno, eso de estas series infantiles eran cuando yo era niño, es decir, hace mucho tiempo. Habían los Power Rangers, no sé si ustedes han visto, ¿no? ¿Sí? Yo sí. Muy bien. Yo sí, profe, de Correcto. pequeño también sabía ver eso. Ya, cuando las personas, los personajes, ¿no? Que son los Power Rangers, ya detectan que hay algún problema, ellos tienen que convertirse en los superhéroes, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahí ellos se topaban el reloj, un relojito que tenían ellos para que se puedan transformar, ¿no es cierto? Y decían una palabra y ¿qué decían? ¿Qué palabra decían? ¿No? ¿No han visto? Bueno, les cuento, ¿no? Ellos dicen
morfosis, ¿no? O sea, había uno de los personajes, por ejemplo, que se convertía, decía que tenía o adquiría los poderes de un tigre colmillos de sable, ¿no? Entonces decía tigre, morfosis, tigres colmillos de sable. Y en ese momento se transformaban, ¿no? Se transformaban en los superhéroes. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra metamorfosis? ¿Qué querrá decir? Transformación. Transformación. Muy bien, Corina. Quiere decir transformación, que se transforman. Y se transforman totalmente. Miren, cuando viven en el agua, los anfibios, cuando viven en el agua, ellos tienen aletas, ¿sí? Tienen aletas que les permiten nadar. Tienen branquias que les permite capturar el oxígeno del agua, ¿sí? Y cuando realizan esta metamorfosis, este cambio, esta conversión, esta transformación, se convierten enseguida, ¿sí? Como que se transforman, ¿no? Así como los Transformers. Primero era un carro y luego se convierte en un robot, ¿sí? Ellos igual. Las aletas se convierten en patas. Las aletas se convierten en patas y las branquias se convierten en Pulmones. pulmones, ¿no? Pulmones. Pulmones. Correcto. Pulmones. En todo lo necesario para poder adaptarse al nuevo medio, al nuevo ecosistema, porque están cambiando de ecosistema, pues, ¿no? ¿De qué ecosistema a qué ecosistema están cambiándose los anfibios? De los acuáticos Acuático al terrestre. Del agua y al terrestre, profe. Del agua y al terrestre. Correcto, se han transformado. Al momento que se sucede la metamorfosis, ellos cambian de ecosistema, del ecosistema acuático al ecosistema terrestre. ¿Sí? Muy bien. Kaylee, ¿estás escribiendo algo? ¿Quieres decirnos algo? ¿Alguna duda? A ver. No, profe. No, profe, se me fue. Ya, muy bien. Se me fue, es que escribí mal. No hay problema. Muy bien. Entonces, esto sucede solamente con los anfibios, ¿no? Dentro de los anfibios, ¿cuáles son los ejemplares o qué animales están dentro de los anfibios? A ver, quiero dos. Corina. Los sapos. Los sapos, ¿ya? ¿Y cuál más? Las ranas. Y las ranas. Entonces, por ahí nos decían, a ver, Juan Francisco Ceballos dice, ¿no será lo mismo el sapo y la rana? O sea, el sapo es el macho y la rana es la hembra. Así como el caballo es el macho y la yegua es la hembra. ¿Será que es lo mismo? Asimismo, el sapo, el macho y la rana es la hembra. ¿Será que es igual? No, profe, es que la rana es pequeña. La rana es pequeña y el sapo es un poco más grande que la rana. Ya, o sea, por eso digo, por ejemplo, yo decía que, por ejemplo, el esposo de la rana es el sapo. ¿Será así o no será así? No, profe. Sí. Sí. Mismo. A ver, No, profe, ahí necesitan dos ranas. Una rana macho y una rana hembra. excelente, muy bien. Te voy a dar un aplauso, Adrián. Sí, mire, estos dos animales son de la misma especie, digamos del mismo grupo, pero son diferentes tipos de animales. Sí, yo antes, cuando era niño, yo pensaba así, ¿no? Que para que hayan crías, para que nazcan nuevos sapitos chiquititos, tenía que aparearse un sapo y una rana. Entonces después con las investigando me enteré de que no es así, ¿no? Es más o menos parecido con el caballo y un burro, ¿no? Una burra. Son algo parecidos, pero entre los dos no pueden aparearse, pues no pueden aparearse. Entonces, porque son de diferentes especies, igual un perro con una gata, por ejemplo. Sí, son diferentes tipos de animales. De la misma forma, hay sapos hembras y sapos machos y hay ranas hembras y ranas machos. Sí, miren estas cosas que vamos aprendiendo cada vez que vamos topando un nuevo tema. Sí, muy bien. Características de los reptiles. A ver, ¿quién nos ayuda?
Robert Sánchez, a ver, quiero que participe mi amigo Robert Sánchez. Quiero una característica de los reptiles. Nada, les invito por favor a ver los videos, ¿no? A revisar los videos. Y se me fue el internet. ¿Se te fue el internet, gordo? ¿Se nos fue el internet? ¿A mí? Ya. No, profe, parece que se le fue a Robert. No, parece que se me fue a mí. Porque se quedaron todos paralizados. Bueno, a ver, no nos ayuda Robert. Por favor, revisar los videos antes de las clases, ¿no? Todo esto cuenta. Esto tiene calificación, la participación de ustedes. Vamos con Ebony Congo. A ver, Ebony, ayúdanos. Si estás ahí. Si estás ahí. Sí, solo porque estoy apagada la cámara. Ya, mija. A ver, ¿qué estás con tu hijo? ¿Se puede apagar la cámara? Sí, ya ha tenido un niño ya la Ebony. A ver, Victoria Cachimuela, entonces, a ver, ayúdanos. Una característica de los reptiles. Están cubiertos de escamas. Ya, pero no nos dijo Victoria. Están cubiertos de escamas. A ver, Naomi. Son ovíparos. Ya, muy bien, son ovíparos. Corina. Respiran por pulmones. Respiran por pulmones. Ya vamos a ver. Kaylee. El cuerpo está cubierto de escamas y se desplazan arrastrándose. Arrastrándose, muy bien. Adrián. Lo mismo que dijo Kelly, profe. Ya, Vicky. Profe, y se alimentan de los demás animales. Sí. Mandé Vicky. Que se arrastra y tiene escamas. Ya, muy bien. Ainhoa Guerrero, creo que quiere hablarnos. A ver. Se cambian de colores. Cambian de colores como el camaleón, ¿no? Como dice la canción La Bomba. ¿Quién sabe cómo dice La Bomba? A ver. El camaleón cambia de colores. Ya, pero tienes que cantar. Pues tú eres artista también. Yo te he visto en los videos que cantas. Entonces ya vamos a repasar una canción para que cantes en Navidad, ¿no? Ya. A ver, bueno. Ismael Mejía, a ver. Algunos tienen cola. Algunos tienen cola y otros tienen Pepsi. Bueno, muy bien. Sí, estos animales, miren, tienen el nombre se llaman reptiles, justamente porque viene de una palabra que se utiliza, bueno, utilizan mucho lo que son los militares, ¿no? Dicen, vamos a reptar. ¿Qué significa reptar? Significa arrastrarse por el suelo, ¿no? Entonces, por eso viene el nombre de reptiles, porque estos animales se desplazan arrastrándose por el suelo. También son ovíparos, ¿sí? Creo que la mayoría de animales vertebrados, la mayoría, casi todos son ovíparos, a excepción de los mamíferos, ¿sí? Los mamíferos son o somos vivíparos. Somos, ¿por qué? Porque para la naturaleza, niños, algo más. Para la naturaleza, nosotros los humanos también estamos considerados como Mamíferos. ¿ya? Vivíparos. Como Vivíparos. animales más bien, ¿no? Nosotros, los humanos, también estamos considerados como animales y dentro de los animales pertenecemos a los mamíferos, ¿no? Porque cumplimos con esas características. Tenemos patas, pero nosotros como hablamos, ya les cambiamos de nombre, ya no se llaman patas, se llaman pies, ¿no es cierto? Entonces, la característica general, una de las características generales de los animales vertebrados es que la mayoría cumplen o tienen su cuerpo dividido en 3 partes. A ustedes les enseñaban estas partes cuando estaban en segundo año de básica, les enseñaban con cancioncitas cuáles son las partes en las que se divide el cuerpo de los vertebrados. A ver, Vicky.
Cabeza, tronco y extremidades. Correcto, muy bien. Cabeza, tronco y extremidades. ¿Sí sabían cantar ustedes esas cancioncitas, no? Cuando estaban en segundo, ¿no? ¿Sí? Ya, muy bien. Bien, bueno, entonces vamos a ir viendo un poco las características a través de una diapositiva que he preparado para irnos familiarizando ya un poquito más con lo que son los animales vertebrados, ¿no? Vamos a poner atención. Y tenemos aquí, ¿sí? Dice que son los animales vertebrados. Justamente la palabra lo dice. Miren, ahí están la mayoría de los animales, de los tipos de animales que nosotros tenemos. Tenemos los conejitos, una ardilla, un gato, unos pajaritos, unos dos perros, una serpiente, un loro, ¿no? Entonces, estos pertenecen a diferentes grupos. Pero queremos ver estas características. Pilas. Estas características que están aquí, niñas y niños, van a tener ustedes que escribirlas en la tarea, ¿no? Así es que hay que poner mucha atención. Y cuando yo les pregunte, por ejemplo, en la tarea está puesto un punto donde dice, escriba las características generales de los vertebrados. Ustedes tendrán que escribir las que vamos a ver a continuación, ¿no? Características generales que son un grupo de animales que poseen un esqueleto interno articulado, es decir, huesos unidos unos con otros, ¿sí? Que actúan como soporte para su cuerpo y permite el movimiento, es decir, que son para que nosotros podamos permanecer de pie, podamos caminar, podamos movernos, ¿no? Si no tuviéramos huesos, no pudiéramos realizar ninguna de las actividades antes mencionadas. Las características más importantes es que tienen columna vertebral. Su cuerpo se divide, como nos decía Vicky, en cabeza, tronco y extremidades. Y solamente se diferencian en que hay machos y hembras, ¿no? Sí, hay machos y hembras. Esto favorece para la reproducción. Bien, dentro de los grupos de los vertebrados encontramos 5 que son los mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y me falta una. Mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Hasta ahí estamos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver características de los mamíferos y nos va a ayudar a leer la niña Dana Canchala. Por favor, ayúdenos a leer las características de los mamíferos. La mayoría de mamíferos tienen su cuerpo cubiertos de pelo. Los acuáticos, ballenas o delfines, tienen la piel lisa. Sus extremidades normalmente tienen forma de patas para poder desplazarse. Los mamíferos acuáticos tienen aletas y los voladores, murciélagos, tienen membranas que sirven de alas. Muy bien. Sí, mire, entonces niñas y niños, pilas con lo que nos dice aquí, ¿no? Dice, la mayoría de animales tienen patas, ¿no? Pero dice que un animal, un mamífero vuela. La pregunta de las preguntas. A ver, vamos a preguntarle a ver, vamos a hacerle participar. Robert Sánchez, a ver, particípalo. Nuestro amigo Robert Sánchez. ¿Los murciélagos tienen alas? Sí. Sí. Galito Pasquel, ¿tienen alas los murciélagos? Sí, profe. Sí, por eso vuelan. Ebony Congo, ¿tienen alas los murciélagos? Sí. Sí, bueno. Dana Camila, ¿tienen alas los murciélagos? Sí, profe. Sí. Daniel Checa, ¿tienen alas los murciélagos? Sí. Ya. Brian Güera, ¿tienen alas los murciélagos? Sí.
Sí, muy bien. Vamos, Danae y Piales, ¿tienen alas los murciélagos? No te escuchamos. Danita Canchala, ¿tienen alas los murciélagos? Sí. Sí. Por ahí estamos. Juan Francisco Ceballos, ¿tienen alas los murciélagos? Sí, Sí. Génesis Anrango, ¿tienen alas los murciélagos? Sí. Anaís Flores, ¿tienen alas los murciélagos? Sí. Anaí Andrade, ¿tienen alas los murciélagos? Sí. Sí, ya, entonces todos los que respondieron sí tienen 0. Steven Bedón, ¿tienen alas los murciélagos? no tienen membranas que les sirven como alas. Ya, tienen membranas que les sirven como alas. ¿Qué son las membranas? A ver. Vicky. Estirada, profe. La piel estirada. Bueno, muy bien, más o menos así. Miren, niños, ustedes les han visto a los patos, las patas de los patos, no a las novias de los patos, sino las patas de los patos, ¿cómo son? Sí, se han dado Sí, cuenta profe. se han dado cuenta que más o menos son como nuestra mano, ¿no? Pero entre Sí, dedo y profe. dedo, entre dedo y dedo hay una especie de una telita, ¿sí? Sí. ¿No es cierto? Esas son membranas. Esas membranas a estos patos les permite nadar en el agua, ¿sí? Y también, pues, si fueran más grandes, les permitiera volar. Miren, la tecnología hizo que un hombre, ¿no? Dice, bueno, yo quiero volar. Él quería volar, decía, mi sueño es volar como las aves, ¿no? Y lógicamente los seres humanos no podemos volar, pero ya se habían inventado los paracaídas, se habían inventado tantas cosas que más o menos se puede comparar con que un hombre o una persona vuele como un ave. Se había inventado. Pero este hombre decía, no, no, yo quiero volar solito, o sea, sin nada de aparatos, sin nada de paracaídas, sin nada. ¿Se podrá o no se podrá? No se podrá. Claro, la gente decía, no, no se puede, no se puede. Y él empezó a investigar y miren, se fijó justamente en la estructura de los murciélagos. Claro, a él le llaman ahora el hombre con el traje de murciélago, ¿no? Y miren, él se confeccionó un traje o se mandó a confeccionar un traje donde él abría sus brazos y una especie de, una tela, sí, una tela, unía sus brazos con sus piernas y en medio de las piernas, cuando él abría las piernas, también tenía una tela que lo unía ahí, ¿no? Y Membrana. se fue a una membrana, sí, pero membranas hechas de una especie de tela, ¿no? Como nuestra ropa. Entonces él se fue a un lugar muy alto y se lanzó. Y dijo, bueno, ojalá funcione. ¿Y qué creen? Funcionó, ¿no? Él abrió sus brazos y abrió sus piernas y empezó a volar en el aire con ese traje. Entonces dijo, confeccionándonos una membrana, se puede volar. Y eso es lo que justamente hace que el murciélago vuele. No es que tiene alas, tiene membranas entre sus extremidades. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Quién estaba leyendo? Ana Canchala. Danita. A ver, vamos ahora a leer, nos va a ayudar Doménica Moreira. Ayúdanos, por favor, Dome. Son animales de sangre caliente, porque la temperatura de su cuerpo no cambia, que varíe la temperatura exterior. Respiran por pulmones, tomando el oxígeno del aire.
porque nacen de vientre de la madre. Su boca tiene labios y dientes. Muy bien. Mire, dice que estos animales, los mamíferos, nosotros, ¿no? ¿Verdad que estamos también dentro de los mamíferos? Somos animales de sangre caliente, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Dice, nuestra temperatura, la temperatura de nuestro cuerpo no cambia a menos, no cambia aunque varíe, dice, aunque cambie la temperatura del exterior, es decir, el clima. Digamos que está muy frío, está haciendo muchísimo frío en Ibarra, ¿no? En la noche, digamos. Y nos toman la temperatura con un termómetro. Esta temperatura deberá dar entre 35 y 37 grados centígrados. Por más frío que haga, ¿no? Si estamos en un lugar, digamos que nos vamos al Cotopaxi, allá hace muchísimo frío, ¿no es cierto? Allá hay hielo. ¿Creen ustedes que si nosotros nos vamos para allá, nuestra temperatura bajará de 35 grados? No. No baja, ¿no? Ahora, digamos que nos vamos a la costa, vámonos a San Lorenzo, a Guayaquil. En esos lugares hace mucho calor, ¿no? Y si nos vamos para allá, ¿a cuánto llegará nuestra temperatura? ¿Subirá nuestra temperatura? No. Correcto. Mire, eso es lo beneficioso de nosotros, de los seres humanos, de los mamíferos, ¿no? Que la temperatura no cambia, la temperatura del cuerpo, ¿no? Claro que cambia. ¿Cuándo? ¿Cuándo cambia la temperatura de nuestro cuerpo? Cuando nos da fiebre. Cuando nos da fiebre, cuando nos vamos a enfermar, ¿no es cierto? Cuando estamos calientes. Ahora, saliéndonos un poquito del tema. ¿Saben ustedes qué es la fiebre? Yo sí. ¿Qué es la fiebre? Sí. A ver, no te escuché. Corina, no escuché. ¿Cuándo le sube la temperatura? Ya, sí, pero ¿por qué da la fiebre? ¿Qué es una enfermedad? ¿Qué será la fiebre? Es una enfermedad Es una enfermedad. y todo tu cuerpo está caliente. Está caliente, no es una enfermedad, dice. Steven Bedón. Es una enfermedad. A ver, Camilita. Es una enfermedad, dice. A ver. Es una enfermedad que siempre nos da cuando estamos resfriados. Es una enfermedad que siempre nos da cuando estamos resfriados. Kaylee. Es el aumento de temperatura que nos da en nuestro cuerpo. Ya, pero ¿es una enfermedad o no es una enfermedad? No. ¿No? No. Ismael. Están levantados la mano. No es una enfermedad. ¿Y qué es? Es la respuesta de una enfermedad. Es la respuesta de una enfermedad. Miren, cuando nosotros estamos con fiebre, pilas, ¿verdad? Esto para que ustedes puedan practicar en su casa, ¿no? Esto no está dentro del tema de clases, pero sí es importante que sepan. Cuando ustedes tienen fiebre, ¿no? Sube su temperatura de 38 grados. Cuando la temperatura de nuestro cuerpo sube de 38 grados, y hay que preocuparse, ¿sí? Recuerden que como somos de sangre caliente, nuestra temperatura no debe subir de 38 ni bajar de 35, ¿sí? Ese es el rango normal. Si está baja de 35, hay que preocuparse. Y si está más arriba de 38, hay que preocuparse. Pero nosotros lo que hacemos, o nuestros papás lo que hacen cuando nos ven con fiebre, es darnos un medicamento para la fiebre, lo cual no se debe hacer. No, los médicos dicen que no se debe controlar la fiebre. Lo que pasa es que la fiebre es como la sirena de una ambulancia, ¿no? Mire, los bomberos tienen una sirena que cuando suena esa sirena se escucha en toda la ciudad, ¿sí? Es una advertencia. Cuando hay un peligro, cuando la ciudad está en peligro, cuando hay alguna situación que pone en riesgo a toda la gente de la ciudad, los bomberos inmediatamente hacen sonar la alarma y suena
a nivel de toda la ciudad, se escucha en toda la ciudad, para que todos se refugien en sus hogares y se cuiden. Pueda que sea un temblor, un terremoto, alguna cosa, ¿no? De la misma forma funciona la fiebre. La fiebre es como una alarma que emite nuestro cuerpo. ¿Cuándo? Cuando algún organismo extraño ha ingresado a nuestro cuerpo, por ejemplo, un virus. Sí, nosotros estábamos caminando por ahí, al virus como no se lo puede ver, ingresó a través de nuestra nariz y entró al cuerpo. Pero en nuestro cuerpo sí existen detectores de ese virus. Ya lo detectan y enseguida mandan un informe al cuerpo, a todo el cuerpo, ¿sí? Una alarma y dice, atención, atención, hay un objeto extraño en nuestro cuerpo. Pueda que nos cause daño, estamos combatiendo y mientras tanto están combatiendo, nuestras defensas están combatiendo a ese virus, ya nos manda a nosotros una alerta. Esa alerta, ¿para qué es? La fiebre, ¿saben para qué es? Para que nosotros vayamos al médico, el médico nos haga rápidamente un examen y nos diga así, usted tiene en su cuerpo un virus, el virus de la gripe, y este virus pueda que gane la batalla a nuestras defensas, pues. Entonces, ¿qué es lo que dicen nuestras defensas con esa alarma? Dicen, necesitamos, ¿qué necesitan para la pelea? ¿Espadas? Cuidarnos. ¿No? ¿Qué necesitamos? ¿Refuerzos? Refuerzos, correcto, muy bien. Dice, está fuerte la guerra, la pelea con este virus, nos está ganando, así es que nos manda la alarma viene acompañada de fiebre y dolor de cabeza. Esos no son enfermedades, cuando a usted le duela la cabeza no son enfermedades, simplemente son alarmas de que algo está sucediendo dentro de nuestro cuerpo y hay que atenderlo rápido. Entonces, nos manda la alarma y nosotros vamos al médico, el médico nos hace el examen y nos dice, ya, esto pasa. Entonces hay que mandar refuerzos y nos da a nosotros unas vitaminas. Y esas vitaminas son los refuerzos para nuestras defensas. Se ponen más gruesas, más fuertes y les dan más armas. No sé, ahí creo que llevan metralletas, tanques de guerra y aviones y todo eso. Y le ganan la batalla al virus y de esa manera estamos sanos. Sí, entonces esa es la fiebre. Listo. Esa era solamente una cuña comercial. Continuamos. Entonces, eso decíamos de los mamíferos. Tenemos la sangre caliente que, aunque haga mucho frío o mucho calor, la temperatura no va a variar de nuestro cuerpo, ¿no? Se mantiene entre 35 y 38 grados, que es lo normal. Sí, cuando usted va, por ejemplo, al médico, el médico lo primero que le hace a usted, no sé, a todos creo que han ido al médico, ¿no? Lo primero que le hacen es, le pesan, le miden y le toman la temperatura. Si usted está con más de 38 grados, enseguida le atienden y le llevan y le internan y le ponen un montón de medicinas, de medicamentos para que le baje la temperatura, ¿sí? Pero eso ya cuando está algo mal en nuestro cuerpo. Mientras todo esté bien, la temperatura no debe subir de 38. ¿Listo? Continuamos. Nos va a ayudar. Adonis Chandi, a ver, ayúdanos por favor a leer. Nos vamos a hablar ahora de las aves, ¿no? ¿Qué se dice de las aves, Adonis? Sus extremidades anteriores tienen forma de alas. Las aves vuelan gracias al movimiento de sus alas. Hay algunas aves que no pueden volar como la avestruz o pingüino. Tipos de picos. No Son importa. animales. Sí, siga. Son animales de sangre caliente. Respiran por los
Su boca es un pico sin dientes. Son ovíparos porque nacen de ¿De qué será? Huevos, profe. Huevos. Correcto, muy bien, de De huevos, ¿no? huevos. Aunque no esté escrito, ya debemos saber de qué se trata. Recomendación, Francisco Trujillo. Hay que, a ver todos, hay que leer. Mejorar la lectura. Hay que leer, sí, por favor. Hay que leer. Vean, mejorar la lectura es facilísimo. No necesitan ustedes de profesores para mejorar la lectura. Ustedes no necesitan de profesores. Si ustedes ya saben leer, ya saben, digamos, reconocer las letras y todo, ya no es necesario la presencia del profesor para que ustedes puedan mejorar su lectura, su velocidad de lectura y todo eso. Ya después hemos de hacer nosotros tal vez ejercicios de lectura comprensiva para que puedan comprender una lectura. Pero mientras tanto deben leer. ¿Qué deben leer? Cualquier cosa que tenga letras, cualquier cosa que tenga palabras. Mira, antes yo trabajaba en un sector de Juncal, ¿no? En el Valle del Chota trabajé yo un año allá. Y a los niñitos allá tal vez no había periódico, no había ese tipo de cosas, pero yo les sacaba, ¿no? Íbamos caminando por la calle, por las calles de la comunidad, íbamos leyendo todo lo que tuviera letras. Mira, si había por ahí un letrero decía bienvenidos al Juncal, eso lo leíamos. Por acá decía bienvenidas a las fritadas del Juncal, leíamos eso. Por allá decía Policía Nacional y tantas cosas. Entonces, todo lo que nosotros podamos leer, hay que leer. Si usted tiene en su casa un libro de cachos, de chistes, lea. Si usted tiene lo que a usted le guste, ¿no? Hay niñas que les gusta, por ejemplo, la poesía, lean. Hay otros niños que les gusta, ¿qué les gusta? Los chistes, ¿no es cierto? Cójase los chistes y lea. Algunos niños les gustan las adivinanzas. De terror. Algunas niñas les gusta, por ejemplo, los trabalenguas. Son excelentes los trabalenguas para nosotros poder leer, aprender a leer rápido, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que leer todo, ¿no? No hay que esperar a decir, en la escuela tienen un profesor que no les enseña, por eso mi hijo no aprende a leer. No, no es culpa del profesor. O sea, la lectura le va a beneficiar muchísimo a usted, no al profesor, ni a su mamá, ni a su papá, a nadie. Entonces, usted es el que tiene que preocuparse por eso, ¿no? Miren, aquí tengo niñas y niños que leen excelentemente. O sea, leen a una buena velocidad. Entonces, todos ustedes deben estar en las mismas condiciones para leer. Hay que leer un poquito, ¿sí? Listo, vamos a continuar. Entonces, decíamos que las aves también son de sangre caliente, ¿no? Y respiran por pulmones. Continuamos. Vamos a hablar de los peces y nos va a ayudar. Bueno, Danielita Monge está levantando la mano. Vamos a ver. Su cuerpo está cubierto de escamas. Sus extremidades tienen formas de aletas. Su cuerpo termina con una aleta más fuerte, formando la cola. La mayoría de los peces tienen esqueletos con huesos formados de espinas. Partes de pez: una cola, escamas, branquias, cabeza, aletas. Muy bien, excelente, ¿sí? Estos son los peces, ¿no? Tienen escamas, sí, tienen una cola, cabeza, branquias que respiran por branquias, ¿no? Y las aletas que le permiten movilizarse dentro del agua. Continuamos. ¿Qué más son las aves? A ver, vamos a ver. Samira, ayúdame por favor a leer. Son de sangre fría porque su temperatura corporal varía según la temperatura del agua. Los peces respiran por las branquias. Casi todos los peces tienen una vejiga natatoria, que es una bolsa llena de aire que evita que se hundan. Son ovíparos. La fecundación es externa porque la hembra pone los huevos y el macho los fecunda.
Ya, muy bien. Excelente. Entonces, mire, dice la reproducción, dice que es externa, ¿no? Por ejemplo, lo que dice, se puede decir que los peces no se aparean, ¿no? Los peces no se aparean. El pez hembra pone los huevos, suelta sus huevos en el agua y el macho lo fecunda aparte, ¿no? Entonces no hay lo que se llama el apareamiento entre los peces, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Continuamos con la lectura. A ver, ahí tenía yo unas manos levantadas. Kaylee, tenías la mano levantada. No, profe, era de lo de antes, se me quedó ¿Ya? levantada. Ok, continuamos entonces. Vamos a ver quién nos va a leer ahora. Josué Valladares, a ver, Josué Valladares. Vamos a hablar sobre los anfibios, ¿no? ¿Qué dice de los anfibios? Su piel está desnuda y húmeda. Sus extremidades son patas más musculosas que les permiten nadar o saltar. Son animales de sangre fría. Las crías nacen en el agua y respiran por branquias. Los adultos viven en la tierra y en el agua y respiran piel y sus pulmones. Todo este proceso de cambio se llama metamorfosis. Muy bien, la metamorfosis. Sí, ya habíamos hablado también sobre estos animales, ¿no? Hay algo que nos llama la atención ahí. ¿Qué les llamó la atención a ustedes de lo último que vimos? A ver, había una cosita muy importante ahí. No sé si estuvieron atentos. La metamorfosis, profe. Ya eso ya habíamos hablado. Otra cosa que era muy importante. A ver, Que los adultos viven en la tierra. ya eso también ya habíamos hablado. Otra cosa aparte de eso. Que Sangre fría. que las crías viven en el agua, se quedan en el agua hasta ser grandes y salir Ya. del agua y Ya, Ainhoa, a ver, Ainhoa, estaba diciéndonos algo. Respiran por la piel. Eso era una parte muy curiosa, ¿no? Mire lo que decía, respiran por la piel, es decir, tienen una respiración que se llama respiración cutánea y también respiran por pulmones, ¿sí? La próxima clase, cuando nosotros vamos a ver ya más detalladamente las características de cada uno de estos grupos de animales, vamos a ver cómo es esta respiración cutánea, cómo es esta respiración de la piel, ¿no? Cómo sucede esta respiración que dice que tienen los anfibios. Vamos a continuar, creo que nos falta un grupo de animales que son los reptiles. Melanie Angamarca, ayúdanos por favor leyendo. Su cuerpo está cubierto de escamas. Y Y para moverse, reptan. tiene dientes. Algunos los utilizan para inyectar veneno. La mayoría son terrestres. Muy bien. Gracias. Siguiente, tú mismo. Las escamas de los reptiles están unidas entre sí. Algunos tienen caparazón en vez de escamas. Siga. Son ovíparos y su fecundación es interna. Son herbívoros y carnívoros. Bien.
Listo. Cuando se habla de reproducción o de fecundación interna o externa, solamente se trata de indicarnos a nosotros. Cuando es interna, es que la fecundación o los huevos se fecundan dentro del cuerpo de la madre y una vez fecundados, se los expulsa del cuerpo de la madre y revientan afuera, ¿no? Es como, por ejemplo, la gallina. Sí, la gallina, el huevo fecunda dentro del cuerpo y cuando ya está fecundado, es decir, cuando ya está listo con la cáscara y la yema y todo, lo saca afuera y afuera es cuando, bueno, en la gallina se llama empollar, ¿no? Cuando le da el suficiente calor para que este huevito reviente, ¿no? Entonces, decía de los reptiles, quiero que me nombren 5 tipos de animales que pertenecen a los reptiles. A ver, 1, la serpiente. Otro. Cocodrilo. Muy bien, otro. La lagartija. El Lagartija. caimán, profe. El Camaleón. Camaleón. caimán. Tortuga. Correcto, la iguana. El La caimán, tortuga. profe. La tortuga. Muy bien. Camaleón. Listo. Camaleón, El profe. camaleón. A ver, nos decía, Camaleón. y vamos a ver, ahora sí voy a ver a alguien que no esté atenta. Cristina Chapi, verán lo que nos decía. Nos decía que hay algunos animalitos que no tienen escamas, algunos reptiles que no tienen escamas, pero tienen caparazón. ¿Sí? Cristina Chapi, ¿verdadero o falso? Un caracol tiene caparazón, ¿no es cierto? Quiere decir que es un reptil, ¿sí o no? No. ¿Por qué no? No. Pero si tiene caparazón. Pero no es reptil. ¿Por qué no es reptil? No. Porque no repta, profe. Porque es Sí invertebrado. repta porque se arrastra. Profe, Porque no tiene huesos. Porque es Correcto. invertebrado. Porque es invertebrado. Miren lo que dice. Sí, miren lo que dice. No es reptil porque no repta. Sí repta, se arrastra pues, el caracol, ¿o no? Yo le he visto que anda arrastrándose por ahí, entonces sí sería reptil. No, lo único que le diferencia es que no es vertebrado. Es un animal invertebrado. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, dentro de estas características entraría la tortuga. Y otro animalito que tiene caparazón, ¿quién sabe? La tortuga. Ya dije, otro. El caracol no es vertebrado. Otro. Vertebrado que tenga caparazón. ¿El cocodrilo? ¿Qué cocodrilo tendrá caparazón? ¿No? A ver. La tortuga. Ya dijimos la tortuga. A ver. El armadillo. Cocodrilo, profe. El armadillo, el cocodrilo me dice. El cocodrilo no tiene caparazón. El armadillo. El armadillo, ¿no? El armadillo. Pero hay que descubrir o hay que investigar a qué tipo de animales pertenece el armadillo, ¿no? Si será mamífero o será reptil. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Mamífero. Mamífero. Muy bien. Mamífero. Sí. Mamífero. Pero tiene caparazón, pero es mamífero, ¿no? Entonces, Mamífero. esto es lo que estamos... Bien, lo único que queríamos el día de hoy en la clase, niñas y niños, es que ustedes sepan cuáles son los grupos
en los cuales se dividen los animales vertebrados en este caso. Son 5, ¿no? Animales vertebrados, aves, mamíferos, peces, anfibios y reptiles. Esos son los animales vertebrados. La próxima semana, en el próximo lunes, estaremos ya viendo las características y ejemplos, ¿sí? Otros ejemplos de cada uno de estos grupos de animales. Por ahora, la tarea que ustedes tienen es muy simple, ¿no? Las características, ustedes van a escribir unas 2 características de cada grupo, ¿sí? Por ejemplo, dice, a ver, de los mamíferos, que la mayoría, no se olviden eso sí de poner, ¿no? La mayoría son vivíparos porque hay algunos que son ovíparos, ¿no? Entonces ponga, una de las características puede ser, la mayoría de animales mamíferos son vivíparos. Tienen su cuerpo cubierto de pelos. Nacen del vientre de la madre. ¿Qué más se podría decir? Tienen sangre caliente. Tienen sangre caliente. Muy bien. Vamos con las aves. Unas 2 características. Miren, hay muchas de las características de las aves. Tienen alas, tienen pico, tienen plumas. La mayoría se desplaza volando. La mayoría se desplaza volando. Muy bien. Vamos con los peces. Características. Tienen escamas, son de sangre fría. Respiran por branquias. Respiran por branquias. Tienen escamas, ya dijimos. ¿Qué más se podría decir? Viven en el agua. Muy bien, tienen aletas. Los anfibios, características de los anfibios. Tienen la piel desnuda. Tienen la piel desnuda. En el agua y Respiran luego por branquias. respiran por branquias, por pulmones cuando son adultos. Ya. Por piel. Y por la piel, muy bien. Tienen piel excelente. húmeda. Tienen Sí, piel se la- húmeda. Sí, realizan la metamorfosis, ¿no es cierto? Muy bien. Los reptiles, características. Reptan, tienen escamas. ¿Qué más? Respiran por pulmones. Respiran por pulmones. Son ovíparos. Escamas. Algunos son terrestres y Algunos se son, desplazan arrastrándose. algunos tienen, correcto, reptan o se desplazan arrastrándose. Algunos tienen caparazón, otros tienen escamas. Miren, entonces con eso está realizado ya el deber. Y si lo van a hacer en computadora, buscan, ¿no? Ya saben cómo buscar. Está pendiente con ustedes una clase de Word y PowerPoint que quiero darles, ¿no? Ya mismo vamos a ver unas clases que tenemos que dar también en Excel. Entonces, está pendiente, pero mientras tanto tienen que averiguar, tienen que investigar cómo realizar, ¿no? Después de cada grupo de las características que ustedes pongan, les comparto la tarea, ¿no? Si aquí, características generales, ¿cuáles serán las características generales? Que están conformados su cuerpo por cabeza, tronco y extremidades. ¿Qué más? Tienen columna vertebral. Tienen columna vertebral. ¿Sí? Bueno, ahora dice, escriba 2 características de aves, ponen 2 de aves y 2 ejemplos. Aquí puede poner una gallina y una avestruz, un dibujo, ¿no? Si recorta y pega, si es que va a ser a mano, o dibuja también. Y si es que va a ser en el computador, busca de Google y lo pega. De la misma forma, mamíferos, 2 características de los mamíferos y 2 ejemplos. 2 características de anfibios y 2 ejemplos. 2 características de reptiles y 2 ejemplos. Y 2 características de peces y 2 ejemplos. Sí está entendido y fácil la tarea, ¿no es cierto? Esta tarea la voy a subir en este mismo instante a la plataforma para que ustedes ya puedan desarrollarla. No se van a demorar más ¿de qué será? ¿De unos 5 minutos? ¿Será unos 5 minutitos? No, de unos 10 minutos. ¿10? Que está muy larga Más, profe, yo necesito más. ¿Por qué? Ps? ¿Por qué voy a salir?
Ya. Ya, entonces, no hay problema. Que no se demoren más de unos 5 días nomás, no se han de demorar más de 5 días, ¿no es cierto? A ver, subamos. Profe, yo le envío ahora la tarea. Ya. Voy a subir la tarea. Espérenme un ratito, la estoy cargando. Yo también la subo hoy. Sí. Los vertebrados. ¿Se puede hacer copias? ¿Cómo copias? No te entiendo. ¿Se puede hacer copias la tarea? ¿Cómo? No te entiendo copias. ¿Cómo? ¿Cómo, mija? Le podemos hacer copias, o sea, ya terminamos de hacer la tarea y le podemos imprimir. Claro, si es que te resulta más fácil. Y si no le haces una vez que ya esté hecho en Word, ahí mismo le guardas y le envías, no hay problema. Pero si te resulta más fácil imprimirla y luego tomar una foto y subirla, no hay problema. Por mí no hay problema. Yo igual les reviso el trabajo, ¿no? No hay problema. Bueno, gracias, profe. Como ustedes lo deseen. Está cargada la tarea en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1 y está asignada. Ya les debe llegar a ustedes el mensaje. Si es que tienen en su teléfono, ya les llega un mensajito donde dice que se ha cargado una nueva tarea. Ya, listo. Muy bien, niños y niñas. Entonces estamos listos ya con la tarea. Está listo todo. Me ha dado mucho gusto trabajar con ustedes el día de hoy. ¿Hay alguna inquietud? Voy a dejar de grabar.